Una de las necesidades que nos suele surgir cuando tenemos un blog es la de crear botones a través de los cuales los usuarios puedan compartir nuestros contenidos en las redes sociales. Esto que puede parecer de primeras complicado es muy sencillo si utilizamos un plugin. Vamos a ver cómo. Lo primero que vamos a hacer va a ser instalar el plugin, así que nos vamos a Plugins, Añadir nuevo y en el campo de búsqueda introducimos el nombre, que es Add-to-Any. Y aquí ya nos aparecerán las opciones. Este primero de aquí, Add-to-Any Share Buttons. Muy bien, pues lo instalamos. Vemos que la última actualización ha sido hace poco. Como vemos, tiene muy buenas votaciones y es compatible con nuestra versión. Ya está instalado, le damos a activar. Hay temas que ya nos darán la opción de añadir estos botones que vamos a añadir nosotros ahora. Pero cuando no tenemos un tema de ese tipo, pues este plugin es muy bueno, nos va a dar todas las opciones que necesitamos y además es muy ligero, que es algo muy importante para no recargar nuestra instalación de WordPress y que sea lenta y pesada. Bien, pues una vez que está instalado, podemos ir aquí mismo a Ajustes o nos iríamos en el menú principal de WordPress, Ajustes, y buscaríamos la opción Add-to-Any. Cliqueamos. Bien, lo primero que vemos es que tenemos dos pestañas. Bien, empecemos por la primera, por la estándar. Antes que nada, bueno, podemos ver cómo aquí en colocación ya nos está marcando para que se muestren los botones de los iconos sociales de las redes en la parte inferior. Vamos a visualizar cómo se está viendo. Como el plugin está activo, ya digamos que nos está funcionando con las opciones que vienen por defecto. Así que nada, me voy a visualizar el sitio y aquí podemos ver cómo, si nosotros bajamos, vemos cómo aparecen estos botones, en este caso, al final de la página principal. Si nos iríamos, por ejemplo, al blog y nos metemos en cualquier artículo de ejemplo que tengo y vamos hacia abajo, hacia el final del artículo, vemos cómo nos aparecen los botones por defecto. Muy bien, esta es la configuración, como bien digo, que viene cuando instalamos el plugin. Ahora vamos a ver las opciones principales. Bien, la primera sería el estilo de icono. Podemos hacer el icono algo más grande y también podemos cambiar tanto el color de fondo como el color del propio icono. Lo único que voy a hacer va a ser pues, modificar el tamaño. Le voy a poner pues, un tamaño de 48 píxeles, un poco más grande, o bastante más grande. Guardamos los cambios, nos vamos a la parte inferior, le doy a guardar los cambios y una vez que lo he guardado voy a visualizar cómo se ha modificado. Recargo la página, vale, y aquí me lo ha tomado. Como veis, pues bueno, se puede modificar el tamaño. Y luego vamos a lo interesante, o a lo más interesante. ¿Qué botones vamos a elegir para compartir? Como vemos, tenemos pues 3 que nos han puesto, el email, Facebook y Twitter, pero podríamos añadir más servicios clicando en este botón. Cliqueamos y añadimos, por ejemplo, Pinterest. Ahí lo tendremos. Podríamos también quitar uno, si queremos quitar, por ejemplo, el correo, añadir cualquiera de los que tenemos aquí. Bueno, esto ya configurarlo a nuestro gusto según los intereses. Lo mejor es no abusar, no poner demasiados iconos. Poner los principales, los que nos puedan interesar y que sepamos que sean más susceptibles de que los utilicen los usuarios y no abusar. Muy bien, como vemos, bueno, pues tenemos un montón para elegir. Lo siguiente, como se puede ver, hay un botoncito, lo vemos en el ejemplo, que es este de aquí más, en el que el usuario, en caso de que no vea aquí directamente la red social que quiere utilizar, pues podría desplegar aquí y ver más, incluso cliquear aquí y elegir entre todos los que tenemos y que el plugin nos proporciona. Este icono podemos dejarlo con el más o podríamos directamente cambiarlo y ponerle un texto. Por ejemplo, este de aquí. Solamente texto, en el que aparezca compartir. También lo que podemos hacer es decirle que ninguna. Si simplemente queremos que aparezcan esos botones y que no haya más opciones de redes, le daríamos a ninguna. Bueno, aquí me da un aviso, le digo que sí, acepto. Y ahora guardamos. Y me voy a la pestaña, recargo y vemos cómo nos desaparece ese botón para mostrar más opciones. Y dejaríamos solamente los iconos de una manera pues más limpia. Bien,
la colocación. En este caso solamente voy a dejar lo que serían las entradas, así que descliqueo, deselecciono el resto de opciones y solamente le digo que lo muestre en la parte inferior de las entradas. Evidentemente, si despliego aquí, puedo elegir en la parte superior o superior e inferior, las dos. Voy a dejarla solamente en la inferior. Muy bien. Una vez que hemos hecho esta prueba, que serían, digamos, los botones más usuales que se suelen ver en las entradas en el blog, podemos colocar los botones de manera que floten a uno de los lados, incluso en la parte inferior de la página. Bien, de la página o de la entrada de turno. Esto lo haríamos con la pestaña Floating. En Floating tenemos dos opciones. La primera, que sería este bloque de aquí, sería el de los botones verticales. Y la siguiente sería el de los botones horizontales. Bien, empecemos con los botones verticales, que son los más comunes. Los botones verticales serían los que vamos a poder ver bien en un lado u otro de la pantalla. Bien, en este caso están ocultos, por eso está en ninguno. Si nosotros aquí en colocación le decimos que queremos anclarlo a la izquierda, podemos ver que tenemos también a la derecha y adjuntar al contenido. Si le decimos que queremos anclarlo a la izquierda, voy a guardar los cambios y visualizamos. Vemos cómo, bueno, tenemos los de antes que podríamos eliminarlos, pero vemos cómo se ha añadido en la parte izquierda, en este caso, un menú flotante de iconos sociales. Aunque el usuario navegue por la página haciendo scroll, esos botones van a permanecer fijos en ese lado de la pantalla. Muy bien. Vemos que también tendríamos, como he dicho, al anclado a la derecha, en el lado derecho, y si adjuntamos al contenido, se verían, digamos, en el contenido de la propia página. En este caso, pues se verían en esta zona que es donde está limitado el contenido de la entrada. ¿Qué más tenemos? Bueno, luego, adaptabilidad. En este caso, nos dice, o lo que está haciendo el plugin es ocultar el menú flotante en todas las pantallas de móvil que sean más estrechas de 980 píxeles. Es decir, que cuando empecemos a verlo en una pantalla de móvil más estrechita, para que no, digamos, moleste a la visualización en sí de la página, porque puede ocupar demasiado, lo que hace es ocultarlo. En esos casos, cuando la pantalla es más estrechita, va a desaparecer este menú vertical flotante y lo que va a hacer es aparecer el menú flotante horizontal, que es este que vemos aquí. Aquí es donde vemos que en adaptabilidad también nos dice ocultar en pantallas de escritorio de 981 píxeles o más ancho, de tal manera que no aparezcan los dos menús. Entonces, en pantallitas más pequeñas va a aparecer el menú que tenemos aquí horizontal, que va a aparecer, por ejemplo, en la parte inferior, bien sea a un lado u a otro, para que no moleste a la visualización en sí del contenido, y en pantallas más grandes nos va a aparecer, como lo estamos viendo nosotros aquí, en el lado izquierdo o derecho de la pantalla. Bien, dicho esto, seguimos con las opciones. Tenemos luego lo que sería la posición respecto a la parte superior. Nosotros estamos viendo que aquí, por ejemplo, se monta un poquito en la cabecera y si la cabecera fuese más grande se estaría montando más, con lo cual no queda estéticamente bien. Así que nos da la opción de decirle que en vez de los 100 píxeles que está ahora manteniendo de distancia con la parte superior, pues por ejemplo que tenga 120 píxeles. Pues nada, ponemos 120, guardamos y visualizo. Ahí ya vemos que se ha bajado, con lo cual queda más limpio. Se sigue manteniendo luego en esa misma distancia respecto a la parte superior, pero no interrumpe o no se monta encima de la cabecera. Bien, y eso sería un poquito lo principal. También podemos modificar la distancia sobre el lado izquierdo o el lado derecho, dependiendo de dónde se haya colocado. También podemos modificar el tamaño del icono y el fondo que tenga. Y como había comentado, pues bueno, tenemos la opción de los botones horizontales para cuando son pantallas, digamos, más estrechitas, de móvil que sea menor de 980 píxeles. Los ajustes serían los mismos o muy parecidos a los que teníamos en la parte superior. Así que como se puede ver, pues bueno, es una manera como muy limpia de poder colocar los iconos sociales, nos va a funcionar, es un plugin ligero, así que yo creo que es una muy buena opción. Y si tenemos un blog, pues bueno, sí o sí vamos a tener que tener este tipo de botones porque al final va a afectar positivamente a que nuestros contenidos se lean más, se compartan y por lo tanto se lean más. Pues nada, espero que haya gustado este plugin y si es así podéis dar un like
que siempre me ayuda y me apoya para que vaya bien el canal. Y como siempre digo, si te parece bien, nos vemos por aquí. Cuídate y hasta pronto.